Chananan, chananan. Is SportsCenter. Inesperadamente, Argentina acaba de quedar eliminada del Mundial Sub-17 frente a México. Y digo inesperadamente por lo que venía siendo el desarrollo del Mundial de ambas selecciones. Argentina había sido la mejor primera en toda la fase de grupos, terminando con una diferencia de más 9 goles, siendo la que había ganado los 3 partidos frente a Bélgica, frente a Túnez y goleando 7-0 frente a Fiji, y se enfrentaba a una selección mexicana que literalmente 10 minutos antes de que termine la fase de grupo estaba quedando eliminada y termina avanzando de ronda gracias al fair play y la cantidad de tarjetas amarillas que había recibido Arabia a lo largo del torneo. Si no hubiese sido por eso, México estaría eliminada. Sin embargo, terminó pasando como una de las peores terceras que avanzaban debido a que había ganado un encuentro, pero había perdido también frente a Corea del Sur y frente a Suiza en la última jornada. Sin embargo, como habíamos hablado un poco en la previa, México, históricamente hablando, a nivel sub-17, era mejor que Argentina. Argentina nunca había llegado ni siquiera a una final, mientras que México tenía 2 campeonatos del mundo. Además, cuando se habían enfrentado previamente en otras ediciones, la mayoría de los encuentros daban favorable el historial para México. Sin embargo, vuelvo a repetir, es inesperada porque por cómo se venía dando el torneo, por cómo venía jugando Argentina, porque tenía jugadores interesantes, una buena camada, termina quedando afuera muy temprano. O sea, 16avos para esta selección argentina, creo que vale clasificarlo. Como mínimo no cumplir las expectativas por no ser demasiado severo y decir que termina siendo un fracaso. O sea, si para mí, si me lo tengo que plantear hoy, es un fracaso que esta selección argentina, por cómo había jugado en la fase de grupos, por algunos de los jugadores que tenía en el plantel, por los planteles en general que habíamos visto, caer en 16avos es un fracaso. Un partido en el cual Argentina comienza muy bien, a los 8 minutos ya se pone en ventaja con un gol de Ramiro Tulián, muy parecido al que había marcado en su momento Enzo Fernández en Qatar frente a la selección mexicana también. Una salida de un córner, juega corto a la Argentina, le queda desde el costado y le pega excelente y es imposible para el arquero Santi López, que termina no llegando y Argentina se pone en ventaja 1-0. Jugó un gran primer tiempo la Argentina, dominó, para mí los primeros 30 minutos fue lo mejor de Argentina que habíamos visto hasta ahora en el torneo, muy superior a México, teniendo la pelota, generando ocasiones, pero no le pudo marcar el segundo gol. Ya hacia el final del primer tiempo fue bajando un poco la intensidad, México empezó a aparecer y tuvo una chance clarísima que el arquero Costó había logrado salvar para que Argentina se mantenga en ventaja 1-0. Sin embargo, como les digo, cuando uno no aprovecha sus chances, cuando uno en su mejor momento no mata al rival, lo deja con vida y lo deja además con una ventaja tan mínima de solamente 1-0, las cosas pueden cambiar. Y es lo que pasó en el segundo tiempo. México salió con otra ímpetu, salió con otra actitud, Argentina medio dormido. Y en una ráfaga, 15 minutos, México logró darle vuelta al partido a la Argentina. Los dos jugadas por la misma vía, que fue centros hacia el área para que termine algún jugador empujando la pelota, y en este caso Luis Gamboa, el futbolista mexicano, primero después de un centro muy bueno que yo creo que hay una desatención argentina en la defensa a la hora de marcarlo, el arquero que no sale a cortar y termina prácticamente empujando la pelota adentro del arco, y el segundo un poco más polémico porque la verdad es que si uno mira la jugada cuando le queda a Gamboa, da la sensación de que está adelantado. Sin embargo, cuando la fueron a revisar dijeron que no. Es cierto que el sistema del VAR del Sub-17 es bastante particular porque no hay un marcador de líneas, no hay algo automático, sino que es a vista del línea y del arquero, pero lo terminan convalidando. Se pone 2-1 México y la verdad que Argentina ahí se le empezó a notar los nervios, se le empezaron a ver las costuras, como se dice, muchas dificultades para generar juego, pérdidas de pelota en la salida, y daba la sensación de que México se lo llevaba tranquilo y hasta estaba cerca de marcarle el tercero. Sin embargo, hacia el final del partido, Argentina en un centro, después de todos los cambios que había metido y demás, de muchos intentos que no habían llegado a absolutamente nada, el arquero mexicano, que para mí había sido lo más sólido porque había cortado muchísimas pelotas, había tenido buena actuación en el partido en general, mostrando seguridad, sale mal, termina chocándose con un compañero y aprovecha el jugador argentino que había ido a empujar la pelota, a cabecear, porque era un defensor, que era Fernando Closter, que no debería estar ahí en una posición normal, y termina marcando el empate. Un empate que después no hubo muchas más acciones, se termina yendo a los penales y daba la sensación de que le sentaba mejor a la Argentina. Pero bueno, los penales, como sabemos, son cuestiones que no tienen que ver con el azar, pero sí con quién quizás está más confiado. Yo creo que esa es la situación, quién está más seguro, quién tiene menos nervios,
y se notó en cómo patearon los penales los chicos mexicanos y cómo lo patearon los argentinos, que Argentina estaba mucho más nervioso y que México estaba mucho más sereno a la hora de la definición. Ya en el primero de los penales Argentina falla, o mejor dicho, una gran atajada del arquero de Santi López, más allá de que creo que no fue un remate tan esquinado, buena intervención del arquero mexicano. Después siguió la tanda, Argentina estuvo a nada de fallar en más de una ocasión, hay un penal increíble, el tercero, que la pelota pega en el palo, se iba a cualquier lado y le pega en las piernas al arquero mexicano y termina ingresando. O sea, Argentina no es que tuvo grandes pateadores, sino que realmente se le fue dando que siga avanzando en la tanda, mientras que México muy seguro pateaba todos los penales muy bien, arriba, esquinados, al otro lado donde iba el arquero. Y en el quinto y definitivo penal, el arquero que termina siendo el héroe y la figura del partido, porque ataja el penal decisivo y se redime además de lo que había sido el error en el empate de Argentina, termina lo pateándolo él y marca el 5-4 definitivo en la tanda y se lleva el encuentro. Vuelvo a repetir, por lo que venía siendo el desarrollo del torneo es inesperado, porque Argentina había sido la mejor primera y México no había tenido una buena fase de grupo. Si hablamos históricamente, más allá de esto, México es una selección que a nivel sub-17 siempre da pelea y no iba a ser un rival fácil. Hubiese sido mucho mejor para Argentina que le toque a Arabia Saudita como venía siendo en los papeles. De esta manera Argentina queda eliminada por los penales y se vuelve para casa. Y México ahora tiene que enfrentarse a Portugal. Partidazo vamos a tener seguramente ahí. Ya cualquiera de las dos que pasara sabía que iba a tener un rival durísimo en octavos, porque Portugal tiene muy buenos jugadores, es uno de los planteles más interesantes del torneo, es la vigente campeona de la UEFA y viene a eliminar a Bélgica, que era otra de las selecciones interesantes en cuanto a calidad de jugadores, y en un muy buen partido le ganó 2-1. Una lástima realmente para Argentina, porque vuelvo a decir, con este plantel, con estos jugadores, daba para más. Si tengo que hacer un balance general, creo que hubo valores interesantes, jugadores a seguir. Me gustó mucho Janikowski cuando le tocó entrar. Me gustaron también algunos de los partidos de los laterales. Algunos de los del medio también, Uriel Ojeda cuando jugó y demás. Creo que la gran decepción, al menos en mi caso, siguiendo el Mundial y las expectativas que había a la hora de jugar, termina siendo el que muchos creían iba a ser la figura de Argentina, que es Tomás de Marquis, este número 9 de Lanús, que ya tiene partidos en primera, que era el goleador que había tenido Argentina en el Sudamericano, que es un jugador que se habla de que lo quiere el Barcelona y demás, y en los 4 partidos no solamente no pudo marcar un solo gol, sino que en general el rendimiento para mí fue bastante pobre. Creo que ese fue quizás el gran problema de Argentina a lo largo del torneo, que su estrella, su número 9, no estuvo fino, no tuvo buenos partidos, no conectó con el equipo y termina quedando afuera de manera temprana. Chicos a seguir, chicos que seguramente en los próximos años veremos jugar en la sub-20, veremos jugar en el fútbol argentino, pero bueno, hoy evidentemente el dolor de la derrota es más fuerte porque Argentina se vuelve en 16avos de final y México va a estar jugando en octavos frente a Portugal.